Muy buenos días, queridos hermanos. Este es domingo de mañana y gracias a todos ustedes que fueron online para ver el repaso de la lección de la semana pasada. Esto es algo nuevo que estamos haciendo y esperamos que fueron bendecidos, y esta semana solicitamos que animen a otros a participar en la lección de cada mañana a las 8. Esta mañana vamos a continuar con la lección que se titula La revelación divina de la Biblia. La revelación divina de la Biblia. Yo los exhorto a que tomen sus Biblias y ustedes van a leer los textos. ¿Ok? Tomen sus Biblias y vamos a empezar. El texto de memoria para este día se encuentra en 1 de Pedro 1, 19, 21. Un clásico, uno que me gusta. Y dice 2 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Y escucha lo que dice San Pedro. Además tenemos la palabra profética más segura, a la que hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por la interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Esto es la clave. San Pedro nos dice, miren muchachos, jóvenes, ninguna palabra de Dios vino al azar. Los que escribieron fueron santos hombres de Dios. Pedro lo hace claro, que la intervención divina, Dios tomó al profeta, algunos en visiones, algunos en sueños, pero así vino la palabra a ellos. La Biblia no es como otro libro que el hombre lo escribe así nomás. Según el apóstol Pedro, fueron inspirados. Y también en 2 Timoteo 3:16 nos dice, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios, por lo tanto, es santo, porque lo que viene de Dios es santo. No tiene la intervención humana. Claro, entendemos que Dios da el sueño y cada profeta, cada quien que escribe, pone sus características de acuerdo a los tiempos y las costumbres, pero la palabra es inspirada. Recuerden, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, es el versículo 21. Dios abre el proceso de la revelación en dar a conocer su voluntad. Ese es el proceso que Dios escogió para dar a entender su voluntad a su pueblo. En el libro de Romanos, el capítulo Romanos capítulo 1, y voy a leer el versículo Hechos Romanos capítulo 1. Aquí lo vamos a buscar y aquí lo tenemos. Ok, Romanos 1, el versículo 2 dice, el evangelio, dice Romanos, el evangelio del Señor que el Señor había prometido mediante los profetas en las santas escrituras. Ahora, aquí nos dice el escritor de los Romanos que el evangelio, como Dios lo había prometido, ¿por quiénes? Por los santos profetas, por los hombres de Dios. Ahora, es necesario también entender que también necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque solo leer la Biblia así nomás, aunque es inspirada, pero no tiene ningún efecto si no pedimos la ayuda del Espíritu Santo. Cada vez que abres la Biblia, cada vez que vas a leer, hay que pedir la dirección del Espíritu Santo, porque muchos leen la Biblia y se confunden porque lo leen como ellos quieren, confunden porque ellos van con sus ideas preconcebidas. Pero cuando pedimos a Dios
que tu Espíritu Santo, y yo les garantizo, cada vez que usted si quiere se arrodilla, se concentre y le pida, Señor, voy a abrir tu palabra, ilumíname, voy a abrir tu palabra, enséñame, voy a abrir tu palabra, que yo reciba lo que usted quiere que yo reciba. Entonces Dios va a bendecirte. La Escritura también dice, porque no habrá nada que Jehová, Amós 3:17, no habrá nada que Jehová el Señor, no habrá nada el Señor sin decirlo a sus siervos los profetas. En la historia, empezando quizás con Moisés, Dios habló con Moisés, tuvo muchos encuentros con Moisés, ahí hubo muchos encuentros con Dios y Abraham. Abraham conoció la voz de Dios. Jacob también tuvo encuentros con Dios. Isaac, todos ellos, el gran profeta hebreo Isaías, todos tuvieron ese contacto. Siempre Dios manda a sus profetas por medio de su palabra. Y claro, los profetas hacen una recompilación, por eso hay tantos libros en la Biblia. El profeta Daniel, el profeta Ezequiel, el profeta Ageo, Jonás, todos ellos fueron inspirados por Dios. De alguna forma Dios les habló a ellos para que esa palabra pudiese ser conservada para en generaciones posteriores. Nosotros tenemos hoy lo que se llama la Biblia, que es una recopilación de la información que Dios reveló a los profetas para su pueblo. Así que la palabra bíblica, revelación, viene en diversas formas, como lo he dicho anteriormente, y Dios usa este método para hacer saber su voluntad a sus hijos. Los seres humanos necesitamos esa revelación, ya que somos seres pecaminosos, separados de Dios a causa de nuestro pecado, y por lo tanto dependemos del pan de vida, de la palabra de Dios. Cada día debemos de leer la palabra para darnos fuerza. Cada día hay que creer más. Hay tantas evidencias de las bendiciones que hemos recibido cuando leemos la palabra de Dios. No podemos arriesgarnos a salir a la calle. No podemos arriesgarnos sin tener la palabra de Dios. No solo cuando estamos en apuro y decimos, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, porque muchas personas solo lo usan cuando están en peligro. Dios es mi amparo y fortaleza. Está bien que podamos clamar a Dios en tiempos de emergencia, eso está bien. Pero sería mejor si cada día con Cristo, que nos llena de perfecta paz, estudiando tu palabra, dirigiendo la palabra, y cuando la palabra penetra en nuestros corazones, vamos a ser distintos, nuestro hablado será distinto, todo será distinto, porque estamos como que sumidos en la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga en esta nueva semana, a nosotros tomar la iniciativa de abrir la palabra de Dios. Es poderosa, cambia vidas. ¡Wow! Animémonos, hermanos. Es un tesoro precioso que tenemos allí en nuestros hogares. Animémonos, estudiémoslo y nos acercaremos más a Dios en estos días de pandemia, en estos días de la virus, en estos días de tanta incertidumbre. Vayamos a la palabra de Dios. Es nuevamente lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Padre nuestro, gracias por este día. Gracias por el privilegio de compartir tu palabra con nuestros hermanos. Bendícelos y que tengamos un feliz día. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Feliz día.